Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional, este 16 de agosto de 2020, cuando son las 22:24 en directo aquí en TVN, todas sus plataformas y Radio Duna, esta transmisión conjunta. Y de inmediato, para no perder ni un minuto, saludamos al canciller Andrés Alamán. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Cumpliendo uno de sus, no sé si sueños, anhelos, metas, políticas, ser canciller. Y yo, mientras estaba leyendo esta tarde, decía, ¿por qué Andrés Alamán quiso ser canciller siempre si uno supone que a uno lo saca de Chile y usted es de los políticos que le gusta estar donde las papas no se queman, donde las papas hierven siempre? ¿Por qué quiere estar afuera? Bueno, porque cuando uno está en la política, en el fondo siempre quiere servir a su país desde el lugar en que cree que puede efectuar un gran aporte. Y la verdad que yo he estado efectivamente muchas veces en las patas de los caballos, casi siempre, ahí donde las papas queman, pero he tenido, gracias al presidente Piñera, dos responsabilidades que para mí por lo menos han sido un motivo, valga la redundancia, de gran responsabilidad. Ser ministro de Defensa y ser ministro de Relaciones Exteriores apunta ni más ni menos a servir los intereses permanentes del país. Y yo creo que para cualquier político, en el fondo, esa es su aspiración. En algún minuto, en alguna etapa, estar, por así decirlo, no digo lejos de la contingencia, no, pero por lo menos orientado a aquello que es permanente. Y la defensa de la soberanía del país, la defensa del país y la defensa de los intereses permanentes del país son precisamente esas cosas permanentes que a uno lo motivan. Claro, la diferencia entre políticas de Estado, que son permanentes, y los gobiernos de turno, que uno pudiera pensar en políticas de obras públicas, de educación, uno pudiera pensar que va a cambiar, va a virar más o menos el país en materias de relaciones exteriores, debería ser un portaaviones que se mueve poco, ¿no? Chile, o al revés, o que se mueve mucho. Pero que se mueve con todos los tripulantes juntos. Bueno, ese yo creo que ese es el desafío fundamental que tiene cualquier canciller. Tratar de que la política exterior sea efectivamente una política de Estado que comprometa a todos los actores y, ojo, no solamente a los actores políticos. Hoy día pensar que las relaciones internacionales se hacen únicamente de gobierno a gobierno es tener una mirada muy reduccionista. Hoy día la diplomacia parlamentaria, la diplomacia empresarial, la diplomacia gremial sindical, la diplomacia que existe entre organismos de la sociedad civil son verdaderamente un tejido verdaderamente muy intenso, y los países que son capaces de generar esa diplomacia múltiple son precisamente aquellos que se insertan mejor en el mundo. Me tocó conversar hace poco con el presidente Ricardo Lagos y que uno lo trataba de meter en los temas más contingentes, y Lagos suele salirse a los temas del multilateralismo, dónde va a estar Chile en los próximos 20 años, cuando estamos nosotros pensando de aquí al martes, con suerte. Y él piensa, claro, que si Chile no es capaz de aunar, coordinar, por lo pronto en Latinoamérica, para poder salir al mundo, defenderse con los grandes bloques, China, usted nombrado hoy día a India, bueno, Estados Unidos, qué decir, vamos a quedar offside. ¿Usted está de acuerdo con eso? Absolutamente. Bueno, yo he tenido la suerte de conversar mucho, bueno, siempre y en estos días con el expresidente Lagos, y yo comparto particularmente su visión. Lo que está pasando, Matías, es que estamos frente a una reconfiguración del orden mundial. Están cambiando las estructuras políticas internacionales y a partir de esta pandemia van a cambiar también las corrientes de comercio, las cadenas de valor, y por lo tanto Chile, que hace 30 años fue muy sagaz, fue muy inteligente en términos desde su posición de ser un país geográficamente distante, que no tiene una gran población, ni un gran tamaño, fue capaz de anticiparse y anticiparse a la globalización, y fue capaz de insertarse particularmente bien en un mundo que nos abrió una infinidad de oportunidades. Entonces, hoy día el mundo se está reconfigurando y nosotros tenemos que pensar de verdad cómo nos vamos a incorporar a ese mundo en cambio. ¿Ese va a ser su sello? ¿Ese es lo que usted quisiera dejar como legado como canciller? A ver, quedan 18 meses, no es tanto lo que se puede hacer. Por eso, ¿no? Yo diría que es una de las cosas en las que estoy trabajando resueltamente. Vuelvo a decirlo, no solo. Yo este tema se lo he planteado, por ejemplo, a la Comisión del Senado y a la Comisión de Relaciones del Senado y de la Cámara, al Consejo de Ex Cancilleres, al Consejo de Política Exterior, y les he planteado este desafío de análisis conjunto. Ahora, claro, uno tiene también prioridades más contingentes. Primero, poner la política exterior absolutamente al servicio de la reactivación económica. No hay conciencia todavía, pero vamos a enfrentar niveles de cesantía
que no conocíamos desde los años 80, es decir, casi una vida. Y por lo tanto, todo lo que puede hacerse desde la política exterior para eso es importante. Todo lo que tenemos que hacer para que, en definitiva, haya un acceso oportuno y ojalá prioritario al tema de las vacunas para el COVID-19. Hacer una política exterior desde la región, repensar, ni más ni menos, o empezar a dibujar, que es la expresión que yo he utilizado, una nueva relación con Bolivia, mantener este concepto de amistad profunda que tenemos con Argentina para resolver las dificultades que puedan surgir, mantener, como quien dice, las piezas que son fundamentales de la política exterior chilena. En el ámbito comercial, por ejemplo, estoy pensando en China, estoy pensando en Estados Unidos, en la Unión Europea, pero agregar lo que yo he llamado los tres gigantes. La India, mira, Matías, la India es un gigante de verdad. Tiene una población hoy día casi parecida a la China. Entre paréntesis, políticamente hablando, es la democracia más grande del mundo. Y la India puede significar o puede ser para Chile en los próximos 20 años aquello que China fue en los últimos 20 o 25. Estamos hablando de un país que tiene, vuelvo a decir, 1.300 millones de habitantes, con el cual tenemos un comercio chiquitito. 800 millones de dólares de exportaciones versus 23.000. Suena poco y se ha explorado poco, quizás. Yo leí la entrevista de Mercurio suya, que me pareció súper interesante por los contenidos, pero por el tono. Muy poco de canciller, porque yo no recuerdo haber leído entrevistas a cancilleres en el último tiempo que hablaran sobre los líderes políticos de la oposición, sobre orden público, sobre temas que son más bien contingentes y locales. Los cancilleres uno suelen tirarlo rápidamente a hablar sobre el ALCA, sobre el Mercosur, sobre la Unión Europea, y uno dice, bueno, pero quiero llevarlo a terreno. No cuesta mucho llevarlo a terreno. ¿Es parte de lo que usted negoció, entre comillas, con el presidente Piñera cuando entró al gabinete, que también va a estar en los temas locales? A ver, en primer lugar, cuando uno se incorpora a un gabinete, uno no negocia. Ya, pero puede poner condiciones. Usted, estaba en el Senado y estaba cómodamente en el Senado. Bueno, pero yo puedo decir, por lo menos en mi aspecto, yo no negocié nada. Yo acepté una invitación y yo tengo muy clara cuáles son las prioridades que tengo como canciller, que son, créame, tiempo completo. Pero claro, yo no vengo de la nada, vengo de una trayectoria política y obviamente que si a uno le preguntan las cosas de la contingencia, uno las tiene que contestar. Yo sabía que en la primera entrevista que diera, asumido como canciller, el tema, por ejemplo, del plebiscito, iba a estar ciertamente arriba de la mesa y lo abordé con la misma franqueza y con la misma claridad que lo venía haciendo. Yo soy una persona que está resueltamente en favor del rechazo. Estoy plenamente consciente que el gobierno tiene una política de neutralidad que yo no creo que vaya a cambiar y me parece bien que no vaya a cambiar, pero las personas como yo, como el ministro del Interior, Víctor Pérez, o como el propio ministro de Defensa, Mario Desbordes, que tenemos posiciones marcadas, bueno, lo lógico es que si nos preguntan, las expresemos. Y bueno, y yo francamente creo que el camino del rechazo es un camino equivocado para el país. ¿El rechazo? No, el apruebo. El del apruebo. Es un camino que en definitiva genera enorme incertidumbre. Creo que la hoja en blanco, más aún con la interpretación tramposa que algunos sectores radicales le han dado a esto de los 2 tercios, ¿no es así? Configura un escenario incierto. Además, creo que a medida que la gente empieza a comprender cómo los itinerarios han ido cambiando. Si gana el apruebo en octubre, ¿no es así? Vamos a tener que elegir una asamblea en el mes de abril y 5 meses después vamos a elegir a un congreso que en mi opinión podría tener plenas facultades constituyentes. Entonces uno se pregunta y dice, a ver, ¿qué país intentando salir de la pandemia con una situación económica particularmente compleja se va a dar el lujo de tener 2 órganos deliberativos en circunstancias que perfectamente el Congreso podría hacerse cargo de la tarea de redactar una nueva constitución? Entonces, los argumentos... Pero usted fue firmante del acuerdo del 15 de noviembre y eso se pudo haber previsto o se previó y perdieron la posición. Mire, es que han cambiado las cosas. El acuerdo se firmó en un contexto de amenaza de quiebre democrático ostensible, como todo el mundo ha reconocido, y después fueron pasando este conjunto de cosas que hemos conversado. A los 6 días después de haber firmado el acuerdo, partidarios de ese acuerdo estaban acusando constitucionalmente al presidente de la República para destituirlo.
Posteriormente hemos tenido estas postergaciones que tienen que ver con la pandemia. Pero en fin, hay dos opciones que son perfectamente legítimas. Hay personas que tienen buenos argumentos para estar en favor del apruebo, otros consideramos que tenemos mejores razones para estar en favor del rechazo. Hay quienes dicen que usted forma parte de un grupo que se llama el del 40%, que los que cree o aspira o está convencido de que del rechazo, que su posición va a llegar al 40%, que es una posición cómoda o al menos equilibrada para después ir a una constituyente. Pero a todo indica, no sé si usted tiene datos distintos, que las encuestas más bien hablan de un 70-30, incluso de un 80-20 en favor del apruebo, lo cual sería una paliza para el gobierno. ¿Le parece razonable que el gobierno se alinee mucho con una posición que pueda ser sometida a una paliza electoral o política? Yo no creo en primer lugar que vaya a haber una paliza. En segundo lugar, creo que para el país sería mucho mejor tener un resultado equilibrado. Si hay un resultado equilibrado en el plebiscito, los extremismos, los populismos, los fanatismos de ambos lados van a desaparecer. Y en consecuencia creo que objetivamente un resultado equilibrado sería lo mejor. Ahora, yo creo, objetivamente hablando, que el rechazo, en la medida que la campaña se desate, una campaña, entre paréntesis, bastante, ¿cómo decirlo?, bastante anormal, bastante inédita, ¿no? Una campaña sin reuniones, una campaña sin casa a casa, una campaña sin trabajo en la feria, donde no se sabe ni siquiera cuánta gente va a votar. Pero, en fin, estas son las condiciones que existen. Yo creo que el rechazo va a crecer y yo espero que tengamos, le insisto, un buen resultado. Claro, a uno siempre le gustaría ganar, pero por lo menos el objetivo, que creo que es un objetivo, digamos, realista, es que efectivamente el rechazo obtenga un buen resultado, que tengamos un resultado equilibrado y que tengamos una asamblea, si gana el apruebo, que también sea equilibrada. ¿Cuál es su apuesta en el tanteador? Debe ser algunos dicen que es 80-20, 70-30. ¿Usted cree que va a andar por dónde más o menos? Mire, yo no creo para nada que vaya a ser 80-20. Quiero decir otra cosa. Quiero decir que si la centroderecha estuviera en esto unida, yo no tengo duda alguna que estaríamos arriba del 40%. No tengo duda alguna que estaríamos arriba del 40%. Por lo tanto, a la hora de mirar qué es lo que ocurre, qué es lo que no ocurre, con los resultados finales hay que pensar en eso. Nosotros sacamos un 50 y tanto % en la elección presidencial hace un par de años, y le vuelvo a reiterar, si aquí hubiera unidad de propósito y hubiera claridad, porque déjeme decirle también, ya que estamos hablando con la franqueza de siempre, hay mucha gente que se suma al carro ganador. Entonces dice, no, mira, es que va a ganar el apruebo. Entonces, ¿por qué no nos colocamos con los que van a ganar? Yo no puedo ser más distante a ese punto de vista. Yo creo que uno tiene que defender lo que son sus convicciones. Si la centroderecha estuviera unida y no tuviéramos estas disensiones, estaríamos arriba del 40%. Pero si uno habla con algunos ministros, con algunos líderes de su sector que están por el apruebo, también quisieran lo mismo que usted, tener unidad de propósito. Tener unidad, pero tener unidad por el apruebo, porque sostienen, porque eso nos pone en una posición dialogante frente al país, nos pone en una posición de ¿qué más valioso que lo que tuvo la Concertación? Que el año 88 fue capaz de unirse, pero pocos años después de un golpe de Estado, donde los tuvo súper separados, una posición sumamente variopinta, y esa fue la Concertación que le dio gobernabilidad 30 años. ¿Qué tiene de malo para la derecha su sector que haya apruebo y rechazo? ¿Por qué los quiere tener todos en el rechazo? Si no se trata de que no existe una visión variopinta. Por supuesto que la centroderecha hoy día tiene claramente vertientes. Hay una vertiente conservadora, hay una vertiente liberal, hay una vertiente socialdemócrata, hay una vertiente nacional. Eso es lo que nos permitió tener excelentes resultados. ¿Pero por qué los quiere tener a todos alineados en el rechazo? No se trata de que los quiera tener. Que quisiera, ¿por qué aspira a eso? Por una razón muy simple, porque la clave para ganar las elecciones es estar unidos. Fíjese la obviedad que estamos conversando. ¿Y por qué no se unen en el apruebo? ¿Por qué es mejor unirse en el rechazo que en el apruebo? Precisamente por las coyunturas que existen en cada cosa. En primer lugar, yo francamente tengo muy pocas coincidencias con muchas personas que le han dado precisamente al apruebo un contenido que bajo ninguna circunstancia estuvo ni siquiera visto al momento de pactarse el acuerdo del mes de noviembre. Pero hay dos caminos. Yo considero que el camino, estamos repitiendo los argumentos, yo considero que el camino de rechazo es un camino de certidumbre, es un camino institucional, es un camino conocido, que no tiene ninguno de los baches ni ninguno de los desafíos que tiene el camino del apruebo. Ahora, ¿pueden estar opinando de distinta manera? Por supuesto que se puede estar opinando de distinta manera. Los argumentos que uno cree son aquellos que, en definitiva, pone arriba de la mesa. Ahora, cuando se dice cuál va a ser o cuál no va a ser el resultado,
vuelvo a decir, hay un elemento esencial para cualquier contienda electoral. Cuando uno va a una contienda electoral dividido, habitualmente le va mal. Fíjese la obviedad que estoy diciendo. Sí. Entonces, si la centro-derecha en su conjunto, porque digamos las cosas también como son, una gran mayoría de la centro-derecha está por el rechazo. Entonces, yo siento que la disidencia, por así decirlo, que en definitiva cruza la vereda, en la práctica lo que hace es favorecer las posiciones de los adversarios. Pero, así de simple. ¿De dónde saca esa cifra que la gran mayoría? Porque uno ve los líderes, los ministros, la mayoría están por el apruebo. A ver, yo quisiera... Presidente de partido, el mejor candidato que tienen ustedes está por el apruebo. Pero vamos viendo. Renovación Nacional es hoy día 75, 80, 20 a favor del rechazo. La Unión Demócrata Independiente es, yo diría, casi la totalidad después de que el ministro Jaime Velorio tomó esta posición. Creo que en el caso de Bópolis ocurre exactamente lo mismo. Pero en fin, yo le vuelvo a decir, aquí hay un punto central que es el que hemos estado conversando. Yo tengo la impresión, más bien tengo la certeza, que la gran mayoría de la centro-derecha se identifica con el militantes y la población, el chileno, bueno, porque usted conoce también, chileno y chilena media a lo largo de Chile, que se identifica con ustedes, a lo mejor están más con el apruebo, ¿o no? Es que eso es justamente lo que yo no creo, y eso es justamente lo que vamos a ver, precisamente en el plebiscito cuando se produzca la votación. Mire, la centro-derecha, más allá de las elecciones presidenciales, habitualmente tiene como una especie de promedio en los últimos 30 años, del orden de 37, 38%, 40%, un poquito menos, que cambia en las elecciones presidenciales cuando hay segunda vuelta. Si hoy día todo el mundo le está dando ya un 30, un 34, un 35% a la opción rechazo, lo que estoy diciendo entonces es que la mayoría de la centro-derecha está en esta posición. ¿No le asustó, no sé si asusta la palabra, no teme a quedarse en el rechazo sea visto por la población, no política, no politizada, como un grupo que está aferrándose a algo, que sea más conservador, que se nieguen al diálogo y a sentarse todos a conversar y darle un cariz civilizado a una constituyente, que queden en una minoría arrinconados? Pero ¿cómo va a ser una minoría si si es que pierden con el 30 o con el 25? Está bien, pero ¿cómo va a ser una minoría si yo en definitiva creo que va a ser un resultado perfectamente equilibrado? Lo que nosotros hemos dicho es que el avance hacia una nueva constitución hay que hacerlo precisamente a través de los mecanismos institucionales que al respecto existen. Yo soy absolutamente convencido que va a haber una nueva constitución. Básicamente la discusión es con qué procedimiento y a través de qué mecanismo lo hacemos. Más aún, en estos propios días, en estos propios meses, se ha visto que incluso torciendo un poco la mano, es perfectamente posible modificar la Constitución, como se ha modificado. En consecuencia, nadie está aquí en la tesis de que hay que dejar la Constitución tal cual, porque también, ya que estamos en esta conversación, ¿de qué Constitución estamos hablando, pues? Si la Constitución que se está discutiendo hoy día es la Constitución del año 2005, la misma que firmó Ricardo Lagos, la misma que tiene la firma de Ignacio Walker, de Nicolás Izaguirre, de Yasna Proboste, de Francisco Vidal. Entonces, bueno, ¿en qué estaban pensando todos estos señores cuando firmaron esta Constitución y dijeron que renacía la democracia? El presidente Lagos ha dicho que es lo que consiguió, es lo que pudo hacer, no es la que él quería hacer, Matías, lo ha dicho Lagos. Todos los que firmaron la Constitución el año 2005 concurrieron a un acto público donde se señaló que de hoy en adelante Chile tenía una Constitución plenamente democrática. Si quieren cambiar de opinión, pueden perfectamente hacerlo. Nadie está obligado a mantenerse siempre en la misma posición. Pero de que eso fue lo que se dijo y eso fue lo que se le planteó al país, no hay ninguna duda. Y más aún, algunos dicen que el error del presidente Lagos, ¿cuál fue? No plebiscitar. No haberlo plebiscitado. Y si dicen eso, ¿qué es lo que están diciendo? Que si hubiera habido plebiscito, entonces esa Constitución, la del 2005, que es la que rige hoy día, habría estado plenamente vigente. Pero en fin, yo espero, mire, más allá de esto... Algunos dicen que vamos a ver el gobierno cambiar de posición de esta presidencia, neutralidad, a que va a empezar también a demostrar que las dos opciones le son igualmente válidas. Mire, es que yo creo que el gobierno tiene una posición de neutralidad y lo que es razonable es que si hay dos posiciones igualmente legítimas, que en definitiva prevalezca aquella que la ciudadanía exprese. Y posteriormente habrá que encauzar el proceso constitucional en ese ¿No sentido. debiera dejarle neutralidad al gobierno a su juicio? Yo creo que no, yo creo que está bien lo que está haciendo. Se fija más aún porque adentro del propio gobierno existe esta diferencia. Y déjeme decirle una cosa, Matías. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, y es por los esfuerzos que voy a hacer como canciller, tenemos que explicar mejor el proceso chileno en el exterior. El proceso chileno en el exterior se entiende muy poco y se entiende mal. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que ha sido la historia puertas adentro,
cuando uno viaja, cuando uno ve la visión que se tiene de Chile, la visión que se tenía y que en gran medida todavía se tiene de Chile en el exterior, es de un país profundamente exitoso. Un país que en 30 años redujo la pobreza, expandió su clase media, se incorporó en el mundo, generó, entre paréntesis, una justicia transicional en materia de violaciones a los derechos humanos que no existe casi en ninguna parte del mundo. Es decir, ha habido una política severa en ese sentido. Y mucha gente miraba este país, y lo sigue mirando, con mucha admiración. Y de pronto se produce el estallido y muchas personas se preguntan por qué se produjo, y hay que dar una buena explicación, pero sobre todo tenemos que explicarle al mundo, porque eso es muy importante para volver a reinsertarnos, cómo vamos los chilenos a resolver institucionalmente esta coyuntura en la que nos encontramos. Oye, antes de la resolución institucional, es la resolución de coyuntura, porque el 25 de octubre no sería raro que estuviéramos en un momento complicado de la pandemia. Hay indicadores, que no vamos a entrar en ese tema, pero hay indicadores que indican que está subiendo en la gran mayoría de las regiones, todavía está controlado, pero no sabemos qué va a pasar en 2 meses más. Entonces, ¿qué pasa si es que el 25 de octubre no hay posibilidades reales o libres para ir a votar desde el punto de vista de la pandemia? Los mayores de edad, la gente tenga susto. Y se lo pregunto porque se está abriendo ya una discusión. ¿Con qué porcentaje de participación le parece a usted que puede ser el límite de lo legítimo o no legítimo de un plebiscito? En participación. A ver, yo diría lo siguiente. Yo diría que si en el plebiscito se obtiene el mismo resultado que en la última elección presidencial, yo diría que el resultado es... ¿45%? Yo diría que, el que fuera, yo diría que es completamente inobjetable. Es decir, se mantuvo el parámetro y se mantuvo exactamente la votación que se produjo en la última elección presidencial. A mí me parecería eso completamente inobjetable. Y yo entiendo, entre paréntesis, que los propios partidos, no sé en qué habrá quedado esto, cuando prorrogaron... cambiaron la fecha. Claro, de marzo, prorrogaron de abril a octubre. Quedaron también de tener una conversación, entiendo que estaba involucrado el propio colegio médico, las autoridades sanitarias, precisamente a mediados de septiembre o en una fecha de ese estilo, precisamente por lo que usted dice, porque si tenemos, y ojalá que no ocurriese, pero si tenemos un rebrote, que vuelvo a insistir, ojalá que no ocurra, pero que en definitiva implique... Tiene que estar previsto. Implique restricciones, bueno, habrá que tomar una decisión teniendo eso a la vista. Ahora, parece un anatema en la política hoy día. Mire, es que eso es muy curioso. La verdad que todo el mundo sabe que este es un evento que se puede producir, todo el mundo entiende que sería una situación compleja, pero en vez de tener los partidos, que son los que tienen que hacerlo, una conversación abierta, una conversación absolutamente de cara a la opinión pública, como que todo el mundo está simplemente escondiendo la cabeza como el avestruz. O sea, lo razonable sería que los partidos se juntasen y dijesen, mire, si llegamos a en el mes de, no sé, a mediados de septiembre, inmediatamente después del 18, y tenemos una situación que en definitiva no permite tener un acto electoral, bueno, se tomarán las conclusiones y se tomarán las decisiones que se tomaron en el mes de marzo para el plebiscito de abril. Ministro Alamán, se me quedó una cosa de la entrevista de hoy en Mercurio que me pareció muy decidora del tono. Usted dice que una de las cosas que deben hacer es reforzar el carácter. Y reforzar el carácter tenía que ver con las convicciones. Habló un poco de una argumentación compleja. ¿Usted siente que el gobierno del presidente Piñera hasta aquí le ha faltado defender con carácter la convicción del sector político que representa? Yo no lo veo como Yo veo una crítica muy dura al gabinete anterior del gobierno. Mire, cuando yo quiero hacer una crítica, la hago descarnadamente y punto. ¿Pero qué es el carácter? ¿A qué se refiere el carácter? A ver, por ejemplo, carácter ¿Orden público, por ejemplo? Exactamente, a eso me refería. ¿Y no lo ha hecho el gobierno del presidente Piñera hasta aquí? Yo creo que, y esto es una crítica que yo diría que es bastante generalizada, que el gobierno tiene que tener mucha fuerza para frenar los eventos de violencia que pudieran producirse y utilizar la fuerza legítima del Estado para imponer el orden. Creo que eso es algo importante. Se lo preguntaban el otro día al ministro del Interior, a Víctor Pérez, y él decía, mire, sí, nosotros estamos mucho más preparados de lo que estábamos en el estallido, precisamente para frenar estos actos de violencia. Y creo que esa es una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad y que también tiene que ver con el carácter. Y creo que no hay una crítica solapada hacia atrás. Lo que yo estoy diciendo es que efectivamente cualquier gobierno tiene que tener carácter para imponer el orden público. ¿Al gobierno en el 18 de octubre le faltó carácter o le faltó preparación? A ver, digamos que faltó preparación,
pero o que no estaban previstas las circunstancias, pero igualmente tengo yo la impresión de que podrían haberse dado señales más potentes, señales más enérgicas en ese sentido. Creo que eso es algo que está arriba de la mesa y por eso que yo lo señalo hacia adelante. Yo siento que hay en este equipo y particularmente en esta etapa un compromiso muy fuerte precisamente con algo que, entre paréntesis, toda la ciudadanía demanda. O sea, cuando el vandalismo, cuando las protestas, ¿no es así?, se expresan en vandalismo, lo que la gente quiere de todos los sectores es que se imponga el orden. Y eso es una responsabilidad y una obligación que tienen los ¿Usted me quiere decir que si llega a ocurrir algo similar de nuevo en este gobierno vamos a tener una actitud de más carácter respecto del orden público de lo que hubo? Mira, eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que... ¿Y carácter qué es lo que es? ¿Por qué me lo define? Actitud, disposición, voluntad de enfrentar... O sea, ¿le faltó eso al gobierno del presidente Piñera al principio? Usted quiere que yo haga una crítica que yo no voy a hacer. Es que yo creo que la hizo. Lo que yo estoy diciendo es que hacia el futuro lo que importa es que cualquier debilidad que pudiera haber existido en ese frente tiene que cambiar. Eso es lo que estoy diciendo. Y podría hacer otro agregado que tiene que ver además con aquello que señalé, por ejemplo, cuando era senador. A mí, por ejemplo, el que se utilicen resquicios constitucionales. Por ejemplo, estamos en un régimen presidencial. En un régimen presidencial, la iniciativa exclusiva en materia previsional y en materia tributaria es del presidente de la República. Entonces se ha inventado este recurso donde a través de vías, reformas constitucionales, ¿no es así?, se tuerce la nariz de la Constitución. Yo creo que el gobierno tiene que ser particularmente enérgico en esa materia para impedir que, en definitiva, se erosione el régimen presidencial. Entonces, esto no tiene que ver con una crítica, tiene que ver, digámoslo en positivo, tiene que ver con un aprendizaje. Y yo estoy absolutamente convencido que si volvemos a tener embates de esa naturaleza, se hará lo que corresponde, se recurrirá oportunamente ante el Tribunal Constitucional. Lo curioso es que esas derrotas se las produjeron sus propios camaradas, sus propios compañeros de partido, pero sus propios compañeros de gabinete hoy día. Son los que eran los adalides de torcerle la nariz a la Constitución. Pero mire, Mario Desbordes. A ver, todas las diferencias que yo puedo haber tenido con Mario Desbordes las vamos a dejar obviamente en el pasado. Pero usted apunta una cosa que este equipo político ya ha corregido. Porque efectivamente para un gobierno en un régimen presidencial es muy difícil sacar las cosas adelante cuando su propia coalición se encuentra desordenada. Entonces cuando hay parlamentarios del propio equipo que presentan mociones que son inadmisibles, por supuesto que estamos frente a un problema. Y yo estoy absolutamente convencido que este equipo político se las va a arreglar para que eso no se repita. Con Alamán y Desbordes dentro del equipo de gobierno, de gabinete, ¿se cierra o al menos se frena la apertura de la grieta en la cual estaba Chile Vamos? Yo tengo la impresión de que todo el equipo político va a generar estos efectos positivos que yo veo. Una mejor distancia, una menor brecha. La grieta. Una grieta. Sí, yo mismo la grieta. Una grieta entre... O sea, todo el régimen presidencial funciona sobre la base de que los partidos de la coalición apoyan al gobierno. La coalición tiene que funcionar mejor y dentro de los partidos no tiene que haber división. Yo creo que esos tres elementos este equipo los está logrando. Y esto permite, Matías, lo siguiente. Esto permite una mejor acción de gobierno y también permite, y esto hay que ponerlo arriba de la mesa, una mejor relación con la oposición. Porque si el propio frente interno está desordenado, entonces obviamente que los incentivos que se generan al frente en la oposición son, por supuesto, muy complejos. Porque ¿qué es lo que dice la oposición? Dice, mire, oiga, el gobierno dice, mire, ¿sabe qué más? Este es un proyecto inadmisible. Sí, te dice de la oposición, pero resulta que los suyos son los que lo apoyan. Entonces, un gobierno ordenado, con una coalición que también está ordenada, no solamente hace que al país le vaya mejor, sino que genere un mejor trato con la oposición. ¿Faltó liderazgo desde la moneda para ordenar una coalición que entró en esta grieta? Hubo condiciones complejas que en definitiva y en la práctica permitieron que se produjeran todos estos episodios. Yo lo que estoy viendo es un gobierno mucho más ordenado, un gobierno con la película clara, un gobierno que está cohesionado, que ha logrado rearmar sus fuerzas y que, por ejemplo, permite, que es lo que a mí me corresponde, llevar adelante una política de Estado en materia exterior. ¿Sabe algo que tiene inédito el futuro político? Es que yo hace no sé cuánto tiempo que no veía que hay una persona que no va a estar en la papeleta, porque explícitamente lo ha dicho, Andrés Alamán.
Eso le da cierta libertad a usted para mirar esto. Porque usted no va a ser candidato presidencial. Así es. Yo del mismo minuto... ¿Y es porque ve que Lavín ya es el candidato de la derecha? Mire, uno tiene que servir a su país. De verdad, esa es la motivación que tenemos los políticos. No pienso. Entonces mire, yo no podría estar hoy día ejerciendo el cargo que estoy ejerciendo si tuviera un ojo puesto en si tuviera alguna... Por eso se lo digo. Por eso le creo, usted no está en la carrera. Contesto, yo estoy absolutamente fuera de esa carrera. Estoy hablando del observador Andrés Salamán, que nunca lo habíamos tenido en esa condición. Que nunca era siempre un interesado eventual. Como es observador, ¿usted ya ve a Lavín como el candidato de su sector? Es el que tiene sin duda la mejor opción, pero vamos a tener una primaria. Va a haber candidatos de Renovación Nacional, van a haber candidatos de Nevópolis. La última elección... la primaria de la centro-derecha aceptó al Coto Sandón, que en ese minuto era independiente. Yo no descarto que pueda haber una... Hoy día RN se lo está pidiendo a Desbordes, un sector de RN. Bueno, es perfectamente razonable... ¿Lo identifica? ¿Lo interpreta usted? Es perfectamente razonable que un sector que ha sido seguidor del ministro Desbordes lo proclame como candidato presidencial. Él va a tener que resolver si en definitiva termina su periodo como ministro o en definitiva es candidato, no es mi problema. Está bien. Pero ¿y por qué él de repente esta derecha social de la cual usted no cree mucho? Dice que hoy día dijo que era un invento, era humo prácticamente, la derecha social. Yo recordé que la primera vez que yo escuché de esto, no es así, fue hace como 10 años en otra coyuntura, pero... Otra coyuntura de las mismas personas, porque es Lavín el que está de nuevo ahí. En ese minuto Lavín era el partidario de la derecha social junto con Pablo Longueira, pero no duró mucho ese intento. A mí lo que me importa, como les digo, es poder contribuir en esta etapa. Quedan 20 meses, hay una enorme cantidad de cosas que hacer en política exterior. Yo de verdad es a lo que me voy a volcar en cuerpo y alma. Creo que es lo que me corresponde. Vuelvo a decir, estoy empeñado en hacer una política exterior que sea una política de consenso, de Estado. Ya lo hemos conseguido en materias importantes, como por ejemplo la posición que tenemos en temas del BID, lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer con Bolivia, la manera que nos vamos a entender con la Argentina, esta idea de los 3 gigantes. Eso para mí es un motivo de verdad de mucho entusiasmo, poder colaborar en esta etapa en eso. Y si puedo ayudar un poco en lo otro, también lo haré. En la política, en los comités políticos. ¿Está en el grupo WhatsApp del comité político usted, no? Claro, ahí estamos todos, sí. Está en el grupo WhatsApp, mire usted, O sea, está en la banca, por si hace falta alguien, lo invitan. Canciller Alemán, muchas gracias por estar esta noche aquí en Estado Nacional. Que esté muy bien. Y hoy el gobierno anunció un plan de inversión en obras públicas que busca crear 250.000 nuevos puestos de trabajo y reactivar la economía haciendo un esfuerzo desde lo público-privado, justamente que permita paliar los efectos del coronavirus. Mire. Las altas tasas de desempleo y los efectos de la recesión económica han golpeado fuerte a los chilenos desde la llegada de la pandemia. Iniciativas gubernamentales buscan revertir esa situación. Una de ellas, el plan Paso a Paso Chile se recupera, lanzado este domingo por el presidente Piñera. Plan que considera la inversión total entre 2020 y 2022 de $34.000 millones en la realización de obras públicas, lo que supondría la creación de 250.000 nuevos puestos de trabajo. El objetivo central de este plan es recuperar el 1.800.000 empleos que hemos perdido. Es recuperar los más de 700.000 trabajadores que están hoy día suspendidos de su relación laboral. Además de la recuperación del empleo, la iniciativa busca promover la inversión pública y privada, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y agilizar los permisos para aquellos emprendimientos que quieran ponerse en marcha. Para ello se destinaron $4.500 millones adicionales a lo presupuestado por distintos ministerios. La cartera de obras públicas es una de las que tendrá mayor protagonismo porque tiene la misión de realizar 2.130 nuevos proyectos. Entre ellos está la construcción y mejoramiento de más de 7.500 kilómetros de caminos, obras de riego, sistema de agua potable rural, ampliación de pistas de aeropuertos, mejoramiento de bordes costeros, distribución de recursos hídricos y la edificación de comisarías, escuelas, centros de salud y otros. Tenemos el desafío de aumentar 50% la inversión que tradicionalmente el Ministerio desarrolla. Estas inversiones además van a ser acompañadas por algunos recursos privados, por ejemplo, empresas concesionarias, donde hay obras adicionales
que son financiados con fondos privados. El plan también considera la construcción de viviendas, mejoras en el transporte público, aumento de espacios deportivos y recursos a los municipios para el desarrollo local. Paralelamente a esta iniciativa, en el Congreso avanzó el plan de reactivación económica logrado tras el acuerdo del 14 de junio entre el gobierno, Chile Vamos y partidos de la oposición. Parte de los avances son rebajar el impuesto de primera categoría para las pymes de un 25 a un 10% y desarrollar medidas que ayuden a la liquidez. Eso teniendo en cuenta que muchas pymes aún no pueden acceder a ayudas de financiamiento como el crédito FOGAPE. El FOGAPE, efectivamente hay empresas a las que no le ha llegado, pero con todo yo les invito a mirar que a 3 meses de funcionamiento, que usted tenga más de 10.000 millones de dólares cursados, es decir, depositados en cuenta corriente, que el 96% del número de beneficiarios sean pymes, creo que son números no menores. Plan de reactivación económica que deberá ajustarse a las restricciones sanitarias debido a la pandemia. Uno que deberá funcionar siguiendo el plan de desconfinamiento para evitar rebrotes una vez que se retomen diversas actividades laborales. No va a haber protección social ni reapertura sin desarrollo económico y tampoco va a haber desarrollo económico sin protección social y sin apertura. Iniciativas impulsadas por el gobierno cuando varias comunas empiezan el periodo de transición con mayor movilidad y el restablecimiento de algunas actividades laborales. Eso busca este plan, reactivar la economía, pero sin descuidar las medidas sanitarias, para evitar así rebrotes en la población. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional en la mesa de conversación y quiero presentar de inmediato a nuestros invitados. Bettina Horst, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Gonzalo Miller, muy buenas noches, gracias también por estar aquí. Gloria de la Fuente, muy buenas noches. Muy buenas noches. Candidato Vidal, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Oye, yo vine con mi mascarilla roja. ¿Pero por qué con mascarilla? Si ¿De qué? hay un instructivo del Ministerio de Salud que permite a estos espacios televisivos estar sin mascarilla. Entonces me saco la mascarilla. ¿Pero por qué estaba con mascarilla? Muy disciplinado. No, porque era roja. Esa Porque era la pregunta. roja. Claro, Era una señal. hay que competir con Jadwe. Es para competir con Jadwe. Hoy día, perdón que nos entrevista esto, pero ¿qué es esto de la entrevista que acabo de ver en La Tercera hace un rato en la tarde? De una suerte de candidatura, de que no todavía... ¿Está evaluando una candidatura presidencial? Viene mañana esa entrevista. No, la leí, ya Me salió. la habían prometido para hoy día. Me la tiraron para mañana. Sí. No, Es que hicimos una entretenida entrevista con un gran periodista, Felipe Cáceres, de La Tercera. ya, pero después... Él me preguntó 50 veces si yo era candidato. Yo le dije 50 veces que no correspondía en este minuto ninguna candidatura. Ya, pero el presidencial. título, porque los periodistas somos muy malas personas, el título es que no todavía, no por ahora. Le agradezco a Felipe ese es el Cáceres porque es un título. acierto hacer ese Ese es el título. título. Está en la bajada. No corresponde al espíritu. Vamos al punto. No corresponde al espíritu. ¿Hay un coqueteo con una candidatura presidencial? No, mira, lo que pasa es lo siguiente, el drama nuestro, más allá de la persona, es que si la elección fuera el próximo domingo, en segunda vuelta el próximo domingo, para ser claro, Sí. tendríamos que tomar la opción de votar entre Jadwe y Lavín. Esos son los números. Y en consecuencia, nuestro problema, como PPD, como socialistas, como radicales, incluso como demócratas cristianos, es que hay que levantar una alternativa de liderazgo que esté entre Jadwe y Lavín. Y si le agregáis un título más, la izquierda socialdemócrata chilena requiere tener un liderazgo, hombre o mujer. Gloria, que pertenece a ese lo que mundo, pasa es Gloria. que, fíjate que hay una curiosidad enorme en el momento político en el que estamos, porque efectivamente no hay un candidato en ese espacio que marque las encuestas, como bien decía Pancho, pero Es peor, si uno mira la estamos en encuesta, margen de si uno error. mira el estudio de CADEM que publicaba hoy día el Mercurio, lo que hay en la práctica es una necesidad de referente y de discusiones que están montadas justo en ese espacio, pero sin liderazgo. Entonces es un drama bien importante de cara además al proceso constituyente en rigor, porque de cara al proceso constituyente las discusiones sobre el Estado, sobre bienestar, sobre la economía, están muy ancladas a la sensación de la ciudadanía de querer un referente más socialdemócrata. Y sin embargo, no tenemos una candidatura que marque. Entonces yo creo que hay un desafío de cara a lo que viene para el plebiscito, de cara a lo que viene como proceso electoral el próximo año, que no es menor. Porque hay que buscar justamente hacer sentido común y posicionarse en ese espacio donde ahora Bettina. no hay liderazgo. No, si era para cerrar mi tema. Mi pregunta es, desde la vereda del frente, ¿no es cierto? ¿Es un problema de falta de persona de liderazgo o una falta de contenido? Porque No, el cuando contenido falta no tenemos. No, yo liderazgo... creo que el contenido está, y además el contenido está puesto
yo creo que desde el estallido social en adelante por la ciudadanía. En rigor ese es el contenido que las personas aspiran. Que no lo puedo interpretar, porque hoy día cuando uno ve en el Congreso la discusión, la verdad que la discusión está muy tensionada desde la izquierda, desde el Frente Amplio, desde el Partido Comunista precisamente, y por eso tampoco nos extraña que hoy día los que marquen más en las encuestas yo creo que esto tiene... es los representantes del Partido Comunista. Entonces, mi pregunta es solo falta liderazgo o también falta contenido? Yo creo que son múltiples variables, variables, pero una de las más relevantes, creo, es que nunca se hizo un proceso adecuado. Yo creo que estamos pagando las consecuencias de no haber hecho un proceso adecuado de reconciliación y de relato coherente entre lo que fueron los gobiernos de la concertación con sus luces y sombras, la experiencia de la nueva mayoría y las razones de esa derrota. Como eso nunca se hizo, en rigor hoy en día lo que hay es un gran vacío. Solo para castigarme, eso implica, el diagnóstico que yo tengo y que lo compartimos con Gloria, que este espacio, que es grande electoralmente, fíjate que si yo me voy a la última elección, el espacio de PPS, PPD, PR son 20 puntos. Si tú le agregas la democracia cristiana son 30 puntos. Neuquillé sacó 20... Y sacó 22 en primera vuelta. Entonces, ese espacio, entonces lo que yo digo es que gente como José Miguel Insulza, como Carlos Monte, como la Jimena Rincón, como Heraldo Muñoz, como Lagos Weber, como Arboe, tienen que ponerse con más fuerza. Eso quiso hacer, invitar a los otros a picanearlos para que se metan a la carrera. Eso quiso hacer. Yo creo que, bueno, yo no tengo ninguna duda que Pancho, si fuera candidato, lo diría. Esto es bastante transparente como para decir. No creo que tenga tema en eso. Pero lo que sí uno ve... Hay ahí en ese mundo una indefinición que es inédita, la verdad. Es primera vez en 30 años que ese mundo no tiene nada, no tiene un nombre, no tiene... Y de hecho, yo escuchaba declaraciones tuyas, Pancho, llamando a la unidad, de tener un solo comando, y resulta que el Partido Comunista nos dijo, no queremos un solo comando. Entonces como que se ha invertido la relación de poder en la izquierda, donde aparece como sin liderazgo, pero finalmente los liderazgos son los que movilizan. Uno dice, mira, yo tengo la idea, eso uno podrá debatirlo, pero son los liderazgos los que encarnan esos proyectos finalmente, y parece que hacia la izquierda sí hay, hacia la izquierda de esa socialdemocracia, hay mucho más dinámica en términos, no solo porque ahí sí hay proyectos, y hay liderazgos. Gonzalo, pero yo no creo que tampoco hay un solo proyecto. Yo creo que falta diálogo en ese espacio, porque yo creo que, por ejemplo, lo que representa el Frente Amplio, lo que desde su aparición en adelante, son muchos proyectos dentro de una coalición bien grande, y que hay una diversidad también bien importante, desde lo que uno ve en algunos sectores que es más parecido a una socialdemocracia, a sectores que están mucho más a la izquierda, mucho más radicalizados. Yo creo que hay miradas distintas, y lo que falta, insisto con el punto, me parece que es un relato coherente, porque si no hay relato coherente es bien difícil construir liderazgo. Pero fíjate... Déjame preguntarle a Gonzalo Miller, me gustaría, ¿cómo se ve desde la derecha, centro-derecha, el que este sector no tenga, porque Gloria y Pancho representan súper bien ese sector, centro-izquierda, que no lo tengan? ¿Es fantástico, vamos a ganar fácil, o les produce alguna complicación que el oponente sea eventualmente Jadwe o un frente amplista? Y Betina también. No, yo creo que cuando uno va a ganar una elección presidencial tiene que ganarle a todos. Es como jugar la Champions, ¿cierto? Aquí nadie puede ser campeón pensando en que no le va a ganar o que ojalá le toque la llave más blanda, ¿no? Tiene que ganarle a todos. Pero sí, yo creo que se va a echar de menos ese discurso socialdemócrata que hace rato que está ausente del debate. Yo en eso sí estoy con Betina. O sea, cuando uno mira los últimos proyectos han venido del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ha echado de menos esa cultura socialdemócrata. ¿Pero echa de menos un decir o de verdad le afecta al engranaje político? Yo creo que le afecta al país en una dimensión de que hay un sector que es relevante y que se está quedando sin expresión política. Ese es el punto. Y eso es complicado porque existe un mundo ahí. Betina, ¿qué la va a capturar? Ese mundo, porque la gente que nos está viendo en Coelemu, nos está viendo en Chonchi o nos está viendo en Pichilemu, esa gente que no milita en ni un partido, que está en ese mundo de centro, dice, bueno, ¿y ahora quién podrá defenderme? Como el Chapulín, ¿por quién voy a votar? ¿Quién me va a identificar? Bueno, ¿A dónde se va esa gente? Muchas veces también eso se traduce por una mayor abstención, ¿no es cierto? Menos gente sale a votar cuando no se tiene identificado con los distintos candidatos. Ahora, a mí hay un tema que me preocupa más de mediano plazo, el poder pensar para Chile un presidente comunista. O sea, veamos
países del mundo que son comunistas hoy día. Y la verdad que no son países a los cuales a mí me gustaría que mi país se parezca. Estamos hablando de Cuba, estamos hablando de China, estamos hablando de Corea del Norte, estamos hablando de Vietnam, de Laos. Estamos hablando... Sí. Bueno, es que muchos llegan con un sistema democrático. O sea, el pacto en la verdad que a mí me preocupa, y legítimamente, porque no conocemos la historia del comunismo del mundo, a mí me preocupa precisamente que el sector más cercano a ustedes no tengan esos liderazgos, porque hacen falta, son necesarios, para evitar caer en tener un presidente lo que pasa es que comunista. nuestra reflexión, si tomo la foto hoy día, 16 de agosto, es qué pasó en Chile post-octubre y post-pandemia, o durante la pandemia, que hace que tengamos que el mejor candidato posicionado de la oposición sea un buen alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. El segundo sea la Isquia Siches, en su confrontación con Mañalich. Además, joven, mujer, médico, 34 años. Y esté todavía fuerte la Beatriz Sánchez. Entonces, el problema es nuestro. O sea, no estamos haciendo sintonía con una parte... Pero eso es una disonancia cognitiva que se produjo, yo creo, hace muchos años a propósito de no haber reconciliado el pasado con el presente y la posibilidad de futuro. Porque al final, cuando uno tiene, yo creo que en eso hay que ser autocrítico, cuando uno tiene actores políticos relevantes de primera línea en la concertación y en la nueva mayoría, desconociendo lo que ocurrió, con sus luces y sombras, pero yo creo que los gobiernos de la concertación tuvieron luces y sombras en particular. Pero cuando la gente se quiere desprender de ese legado y finalmente terminamos con parte importante de sectores de la derecha defendiendo los gobiernos de la concertación, es que hay una disonancia cognitiva que yo creo que la gente básicamente no le suena. Al no hasta ahora candidato Vidal, o no por ahora candidato Vidal, esa gente común y corriente, no de partidos, que usted dice, el problema es nuestro, no les tenemos ninguna representación, ¿esa gente se va a ir a dónde en las posibilidades que tenemos hoy día? Yo creo que al final es imposible que una fuerza, si la achico, del 20%, estoy dando los datos de la última elección. Perdón. Una fuerza que... la convergencia progresista, si tú te vas a la última elección, tiene el 20% de los votos. La democracia cristiana tiene un 10%. Y la separo para respetar la identidad de la democracia cristiana. Materia parlamentaria está sumando. Obvio, no presidencial. Obvio, porque es la permanente. O sea, alguien va a tener que representar ese 30%. En esa segunda vuelta, ¿qué apuesta usted, señor Vidal? ¿Por qué opción tomaría? ¿Quién representa más un centro hoy día? ¿Un Joaquín Lavín o un Daniel Jadwe? Porque el día de mañana se van a tener que jugar por una eventual. Bueno, si termináramos en una segunda vuelta en ese escenario, difícil. ¿Usted? Yo voto Jadwe. ¿Gloria? Jadwe. ¿Y quién es más de centro, Lavín o Jadwe? ¿Cómo? ¿Y quién es más de centro, Lavín o No, que si Lavín gobernara solo no hay un problema, pero gobierna con la UDI. Pero si es UDI. ¿Cómo el Partido Comunista? Yo creo que en eso, bueno, aquí estamos mirando en una dimensión que es válida todavía, la izquierda-derecha. Sí, claro. Como quien se mueve al centro, que se mueve. Pero esa dimensión que es muy válida todavía es una dimensión que está perdiendo significancia muy rápidamente. Es lo que decía Cadem. Entonces hay un sector muy relevante y que está a punto de ser mayoritario en Chile, que el eje izquierda-derecha no le dice nada. No le dice nada. Pero no valóricamente ese sector está mayoritariamente en la centroizquierda, si tú quieres, para no poner esas categorías, más bien en el mundo socialdemócrata o con una agenda que es más socialdemócrata. No sé, yo creo que es lo que dice Cadem hoy día. Es lo que uno quisiera volver a encajarlo en el mundo, decir que son de centro izquierda o de centro derecha, porque los vuelvo a encajar en este eje izquierda-derecha, y lo que uno tiene que asumir como supuesto es que ese eje, para ese sector que es muy relevante, no le significa nada. Entonces, las conversaciones van a ir mucho más por la disputa del sentido común de los electores que por esto de que, mira, yo en algún minuto voté por Lago y hoy día Lago en la izquierda no lo votaría. En la izquierda no lo votaría nadie. Entonces, no tiene que ver con mirando hacia atrás, sino que tiene que ir mirando hacia adelante. Y en ese punto, yo creo que el Partido Socialista, porque cuando tú estás haciendo una suma, el Partido Socialista ya está con Jadwe. Si tú miras su base electoral, me puedo equivocar. Yo creo que el Partido Socialista ya está con Jadwe. Su base electoral ya está con él. Y el problema lo tiene la DC, el PPD y el Partido Radical. Y ahí mi suma no anda tan optimista como la tuya. En términos de que hay un 20%. Porque yo creo que ahí, tal cual le pasó a Lagos cuando ya se instaló Guille, es muy difícil instalarse segundo en el mismo mundo, en el mismo espacio. Es muy difícil. Ahora faltan 15 meses para esa elección. Perdona. No, está bien. Pero te voy a decir algo, fíjate, que esto de enganchar con el sentido común. Le he dado 1000 vueltas
Y aunque ustedes no crean, bueno, tienen que creerme nomás, me he dedicado, la Gloria sabe, a conversar pero hasta el infinito. Antes de la pandemia yendo a terreno, ¿eh? Grupos de 10, de 2... Como que hace campaña. No está haciendo... No, pero está en campaña, no. Y desde la pandemia puedo tener 1 o 2 Zoom al día. Ya. Pero con la Arica, con Es Talca. la nueva forma del puerta a puerta, Ya, claro. escucha. ¿Sí? Y la sensación que uno pesca ahí, es que más allá de izquierdas y derechas, lo que la ciudadanía demanda enormemente es lo que yo traduzco en la nueva Constitución como un Estado social de derecho. Sí, total. Esa sensación de protección es lo que nos damos cuenta nosotros. Más marcada aún, Por eso, alcalde. por eso interesante, yo creo que hay que mirar con detalle todos los que nos dedicamos al análisis, nos gustan estas cosas, mirar con detalle lo de CADEM. Lo de CADEM hoy día nos dice eso, y es exactamente lo que creo que tenía forma de intuiciones o de espasmos, si ustedes quieren, con el estallido social, y que después de la pandemia cobra mucha fuerza en el relato. Porque en la práctica, lo que creo que las personas sienten hoy en día, y lo dice básicamente este estudio, es una tremenda desprotección cuando más vulnerables son. Y eso, la traducción, es un Estado más socialdemócrata. Ahora, ¿cómo se construye eso programáticamente? ¿Con qué liderazgo? Yo creo que ese es el tremendo desafío. Pero en el discurso yo creo que eso va a atender ese espacio. Le quiero agradecer a Felipe Cáceres, periodista de La Tercera, que nos dio tema todo este rato de esta entrevista que viene La Tercera de mañana, que está muy interesante. Yo juraba que venía hoy día. Sobre esta candidatura no por ahora de Francisco Vidal. Bueno, pero quedan 70 días para el plebiscito, que ese tema se quiere parte de la pauta a la cual los convocamos. Y se instala una duda o se instala una discusión desde cuál es el límite de lo legítimo o no de un resultado si es que va a participar, dada la contingencia sanitaria, si es que va a participar un 10, un 15, un 20, un 40, un 70, X%. O ese no es tema, Gloria. ¿Cuánta gente participa? Evidentemente es tema porque mientras más personas participen, tanto mejor. Lo que sí me parece un error es, como proponía un parlamentario esta semana, claro, es poner un guarismo para poder considerar éxito o fracaso y finalmente el resultado, porque creo que no se condiciona de esa manera. No sabemos El canciller alemán dijo que pone un piso en la última participación de la presidencial, que 49, 48, 49. Pero sí, pero siendo ese como psicológicamente un piso, si tú quieres, yo creo que en un contexto tan complejo como el que estamos, no sabemos si va a haber más contagios o no sabemos cómo va a estar probablemente el estado de ánimo de las personas, no sabemos cómo va a ser la campaña, no tenemos todavía claramente regulado el financiamiento, o sea, hay un montón de cosas que pueden pasar. Por tanto, yo creo que hay que propender a que la mayor parte de las personas participe y el foco debiera estar en estos días en que se generen, después de la reforma que se aprobó esta semana, las condiciones sanitarias suficientes y que el CERVEL, por lo tanto, pueda tomar las medidas al respecto la primera semana de septiembre, pero creo que ahí está el foco. Hablar del guarismo respecto a la participación creo que tiene menos sentido. Mirando la pandemia, mirando esas cifras, no sería nada de raro que tuviéramos un rebrote complejo para esa época. No sería nada de raro. No, pues además se abren las cuarentenas. Bueno, por eso digo, entonces es raro que la política no se dé un acuerdo de establecer objetivos de que si pasa tal cosa se active un plan B. Por ejemplo, tener que correrla si es urgente correrlo. Y que no sea sospechoso de que si tú hablas de ese tema, eres un no sé cuánto. Y no quieres la democracia, no quieres el plebiscito. Estás poniéndole obstáculos. Qué falta de madurez política. Sí, yo coincido contigo en cuanto a que hoy día el foco está muy puesto en el día de la elección, ¿no es cierto? Que la participación, que la estampilla, que el lápiz, que el papel. Y la verdad que yo creo que lo que necesitamos hoy día es que el mundo político se ponga de acuerdo en cuál va a ser el mecanismo en el cual 2 semanas antes se defina automáticamente si se aplaza o no se aplaza. Definirlo ahora, para que después no sea sospechoso en cuanto a que un sector quiera esto, que el otro sector quiera esto otro. A mi modo de ver, hoy día está establecido en este programa Paso a Paso, que es básicamente para abrir la economía, etcétera, hay ciertos gatillantes, ¿no es cierto?, que están objetivizados, están consensuados, etcétera. Uno debería, en función de esos, plantear, por ejemplo, que a lo menos todas las comunas del país estén en Paso 2, es decir, estén en transición, ¿no es cierto? O sea, están sin cuarentena, pero poner mecanismos automáticos en el cual se define si se hace o no se hace el plebiscito. Si vamos a tener una discusión política 2 semanas antes del plebiscito, de que si se hace o no se hace, yo creo que va a ser un problema para nuestra política y solamente va a polarizar más el ambiente. Yo siento que esa discusión hoy día no está planteada y no podemos tener el día de la elección empezar con los cuestionamientos si es o no es legítimo, si es que participó o no una X cantidad de electores. Hoy día, por ejemplo, si uno ve la gente que salió a votar el año 2017, ¿no es cierto?, que hoy día se ha puesto como el orden de magnitud, 48, 49% de participación, bueno, el 50%
que salió a votar tiene más de 50 años. Hoy día el 94% de los fallecimientos por COVID tienen más de 50 años. Entonces, es legítimo que la gente ese día tenga pensiones. ¿Ya? Por eso, entonces, hay que definir objetivamente cuáles van a ser los parámetros y en función de eso tomar las definiciones, pero no ese día estar cuestionando el plebiscito. Mira, hay un flagelo que golpea a nuestra sociedad, no solo la política, a la sociedad chilena, y que ha sido, diría yo, uno de los graves escollos para enfrentar la pandemia, para enfrentar los acuerdos, para enfrentar el estallido social, para enfrentar la crisis económica social, y es la desconfianza. La mencionaste tú de alguna manera cuando decíamos, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en condiciones mínimas? Y no hay capacidad, porque la cultura de la sospecha está tan instalada, ¿no es cierto? Es que si tú quieres, yo creo que más allá de los deseos, el plebiscito sí o sí va a ser el 25 de octubre, y la verdad, sin importar las condiciones sanitarias. ¿Por qué? Porque hay sectores que no van a transar nunca y no les va a importar nada y no lo van a dejar hacer. Y entonces esa cultura de la sospecha es la que nos tiene manateados para tomar decisiones sensatas. Uno mira la diferencia, uno mira el contraste, Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Uno de los países declarados como ejemplo en el manejo de la pandemia. Acaba de postergar sus elecciones por un rebrote. Pero lo hizo con acuerdo, la sociedad lo consideró obvio, natural. Obvio, si estamos enfrentando este problema tenemos que movernos. En Chile eso hoy día no sería posible. Vamos a tener un plebiscito. En términos de participación, bueno, el test de la participación va a ser un primer test respecto a realmente la importancia que tiene el plebiscito para los ciudadanos. Y para eso hay que tratar de ir despejando los otros temas, en términos de que el CERVEL tiene que dar a conocer su protocolo, ¿no es cierto? Que cómo le va a garantizar a todos y cada uno de los chilenos poder ir a votar sin correr riesgos, ¿no es cierto? Tiene que producir eso, para que todos puedan ir a votar y todos se manifiesten. Ahora, nosotros tenemos un problema que es crónico de baja participación. Ese problema no va a desaparecer, no ha desaparecido, está ahí presente. Es parte de, así como está la desconfianza, está la baja participación, se va a resolver. Solo para terminar, Gloria, el tema es de que el plebiscito se tiene que hacer, en mi opinión personal, sí o sí. ¿Por qué? Porque el plebiscito simboliza la derrota de la violencia, la derrota de quienes la propiciaron y la ampararon. Y esa derrota es ¿por qué? Porque todos los chilenos vamos a tener la oportunidad, con un lápiz y papel, de decir hacia dónde va Chile, cuál es su futuro. O sea, yo creo que más que la derrota, sin violencia. Y por lo tanto, ese plebiscito, en este ese plebiscito es muy relevante respecto de eso. De la recuperación de la vida democrática y dejar fuera la violencia. Sí, pero yo no diría yo no pondría el calificativo de la violencia ahí. Yo creo que más bien es el camino institucional para resolver las diferencias de nuestra sociedad, que es distinto a decir que la derrota a la violencia, porque quién sabe, digamos, cómo ello va a ocurrir en el futuro. Y uno espera que el camino de las instituciones efectivamente vaya y se imponga. Pero yo creo que hay que ordenar la conversación respecto a lo que debiera pasar, porque me parecería también súper aventurado ahora, a un par de semanas, que el CERVEL, porque se supone que el protocolo deberá estar por ahí, por el 10 de septiembre aproximadamente publicado. Entonces, me parecería aventurado ahora que recién se están generando, por fin, con harta demora creo, las condiciones para poder garantizar con distintos actores, además la convocatoria de los actores bien amplia, donde además hay una discusión en el Parlamento sobre los límites al financiamiento, etcétera, que ahora pongamos la discusión sobre esto, porque si las condiciones están dadas así como ocurrió el acuerdo, que nadie se lo esperaba, pero hubo un contexto que facilitó las cosas, por lo tanto, si están las condiciones o no están las condiciones para realizar el plebiscito, probablemente más cerca de esa fecha, después en el mes de septiembre, vamos a mirarlo. Creo que ahora lo que hay que hacer es garantizar las condiciones. Sí, pero el 10 de septiembre está anunciado por el CERVEL que va a estar... El 26 empieza la campaña. Claro, que va a estar publicado el protocolo, ¿no? Entonces creo que ese es el momento, cuando están garantizadas las condiciones sanitarias, que finalmente el tema relevante de la confianza ahora... Fija ese indicador, Gloria, de decir de que cuál es la condición sanitaria que habilita o deshabilita a un plebiscito. Lo que pasa es que hay cosas que no se han resuelto todavía. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las personas COVID positivo respecto a la votación, dado que está descartado el voto por correo y el voto electrónico? Pero son 16.000. Claro. Pero no sabemos cuál va a ser el COVID positivo a la fecha del plebiscito. O sea, creo que hay cosas que despejar. Los cuarentena preventiva. Sí, pero los cuarentena. Por eso, hay cosas que despejar antes. Déjame agarrar el argumento a Gonzalo. Yo creo que estamos viendo una tensión bien sustantiva entre las condiciones sanitarias y la salida político-institucional a la crisis post-octubre. Entonces,
el equilibrio requiere mucha inteligencia. Porque evidentemente el plebiscito te abre el camino de salida institucional y deslegitima completamente cualquier alternativa distinta al papel y al lápiz. Eso es. Y por lo tanto, yo lo dije en marzo aquí mismo y lo digo ahora. Cada cóctel Molotov es un voto más para el rechazo. Sí, pero está bien. Está bien. Yo lo entiendo, Pancho, y lo comparto, pero es una mirada un poquito pequeña, porque cada cóctel Molotov lo que hace es una herida es pequeño más o menos a la democracia personal. Oye, pero el punto es el siguiente. Hay que objetivar la situación sanitaria. Yo descarto completamente lo de Chaguán, 50%. El presidente Piñera, obteniendo un 55% en la segunda vuelta, votó el 49%. Y en la segunda vuelta votaron como 600.000 chilenos más que en la primera. El 18 de octubre no hubo pocos que dijeron que no era legítimo el presidente Piñera porque solo había votado... El 26% por él, el 26% del electorado 26% del electorado. Y la presidenta Bachelet, mi presidenta, ganó en segunda vuelta con el 25% de los votos del universo. No, pero quiero decir que ese argumento no sería tan innovador. Quiero decir que ese argumento no sería tan innovador porque ya ha salido ahora de cabeza. Hay un sector, por eso estamos volviendo, hay un sector que está en esa vía, que le va a encontrar y le va a poner piedra a todo lo que sea una salida institucional. Y por lo tanto, hay que afirmar institucionalmente el plebiscito para todos los sectores. Apruebo, rechazo, y la práctica es lo que hay que hacer. No he podido hablar. No he podido hablar, eso sí que está bueno. ¿Ya? Oye, ¿sí? Lo que pasa es que creo que un indicador objetivo es la tasa de contagio. ¿Qué tasa para de esa contagio? fecha, digamos, claro. Por ejemplo, yo creo que hoy día... ¿El R? ¿Cómo se llama eso del R, que está en el 7% hoy día? Esa es la tasa de positividad del PCR. Esa es la positividad. Puede ser el R efectivo también. Entonces, el 1. Pero para entender si estamos en la misma página o no, ¿estamos de acuerdo que uno debería tener un parámetro objetivo en el cual el país debiera estar 2 semanas antes del plebiscito para efectos de definir? Por ejemplo, hoy día, así como está el país hoy, ¿podría haber un plebiscito este domingo? Es que hoy día podríamos haber tenido un plebiscito. ¿Tú qué crees, Betina? Yo creo que no. Gonzalo, ¿tú qué crees? O sea, primero, si tú me preguntas hoy día tenemos esta es la una parte importante del país en cuarentena. Esta es la La expectativa de que en octubre no tengamos una parte importante del país en cuarentena. Interesante lo que dice Betina. Mejores, por eso cuando yo digo, a lo menos que todas las comunas de Chile estén en el paso 2. Sí. ¿No es cierto? Que es de transición. No cuarentena el fin de semana, pero no encerrado. Bueno, pero yo creo que esa es la condición mínima hoy día. A mí es que damos un segundo, porque además está todo el dilema, ¿no es cierto?, de los COVID positivos, los que salen, además de los cuarentenas obligadas. Está bien, pueden tener mesas especiales, pueden tener mascarillas, pueden estar, no sé, en una bolsa plástica quizás adentro votando, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con esa gente? ¿Se va a subir al transporte público? ¿Va a pasar a tomarse una cosa en la esquina? O sea, la gente sana va a decir, no, yo no voy a salir a la calle porque hoy día en la calle va a haber más gente contagiada dando vuelta. Entonces, yo creo que hay demasiados factores y en otros países vemos la experiencia, como se han hecho las elecciones con baja participación y como otros, como decía recién Gonzalo, Nueva Zelanda, cómo se han aplazado las votaciones. Entonces, la verdad que yo creo que hoy día lo importante, sobre todo en la falta de confianza que estamos en el mundo político en los últimos meses, la importancia de fijar parámetros automáticos y no por definiciones políticas, porque ahí la pelea va a ser eterna. Y yo siento que la discusión no está instalada. Pero Betina puso un criterio objetivo sobre la mesa que es bien complejo y yo creo que es casi imposible de lograr. Que no haya comuna en cuarentena, que no haya ninguna comuna en Chile. Pero a ti te llama la atención. No, yo solo quiero decir que uno en una comuna en cuarentena ¿pueden hacer una elección? Es que bueno, punto. Es que yo creo que hay que generar otras condiciones adicionales, porque no es solamente si la comuna-estado no está en cuarentena, es cómo se garantiza, por ejemplo, la cantidad de locales de votación, cuáles son las condiciones sanitarias, cuál es la trazabilidad que existe respecto a las personas que están contagiadas. Todo eso debiera ser, es que por eso digo que hay que ordenar la discusión. Esa discusión creo que es solo posible de dar una vez que los actores que van a concurrir a ayudar al CERVEL a reglamentar esto generen los parámetros en el fondo que sean los adecuados. Ha habido 6 países en el mundo con situaciones de contagio complejas y han tenido elecciones. ¿Por qué podríamos no tenerlas? Corea del Sur tuvo 66%. Lo que no puede uno arriesgar a la población en Chile, entendiendo lo delicado que es el plebiscito. Pero no puede uno arriesgar a la población en Chile sin duda, pero si uno garantiza las condiciones, como pasó en Corea del Sur efectivamente,
entonces debiéramos tener la posibilidad de votar. Ya, pero para tener una nota un poquito optimista, porque está bien, yo creo que la preocupación y todo está bien, pero estamos viviendo el desconfinamiento, este proceso. Sí, claro. ¿Van a haber rebrotes? Sí, van a haber rebrotes. El tema es que la magnitud de los rebrotes sea menor, pero de que los van a ver de todas maneras. Porque la autoridad sanitaria. Bueno, entonces uno va despejando temas para que las personas no sientan de que en el fondo aquí lo que se viene es algo terrible, ¿no es cierto? ¿Debiéramos ir avanzando en la normalización del empleo? Sí. ¿Del trabajo? En todas sus dimensiones? Sí. Se está pensando en que algunas comunas empiecen a volver voluntariamente a clase, algunas universidades voluntariamente en algún periodo, sin fecha todavía, pero de acuerdo a la evolución. Es la misma lógica. El plebiscito se puede realizar el 25 de octubre, si es que se están dando las condiciones para que la gente vuelva a trabajar, para que la gente vuelva a abrir su negocio, para que la gente... Si todo eso va caminando de la misma línea... Tenemos plebiscito. Hay plebiscito. Entonces, y en condiciones de confianza. Lo que pasa es que eso no va a pasar solo. Que logremos desconfinarnos va a requerir de disciplina social, va a requerir de que nos sigamos cuidando. Una señal preocupante. Hoy día en la academia viene el temor a la enfermedad, ¿no es cierto? La percepción de temor, ¿no? de la enfermedad viene cayendo. O sea, ya la gente dice, mira, me parece que ya pasó esto. Y no ha pasado. Claro. No ha pasado. Estamos al medio de eso y para poder lograr lo que todos queremos, ¿no es cierto? Que sea la recuperación de la normalidad, volver a trabajar y poder votar en el plebiscito de octubre, tenemos que colaborar todos. Es por eso que uno apunta a que el capital social hoy día está en su punto más bajo en Chile. Betina, y el gobierno, déjenme cambiar el foco sobre el plebiscito, pero mirarlo de otro. ¿La neutralidad o no? Porque ese es un tema que hoy día también aparece, esta última semana ha aparecido. ¿De qué neutralidad hablamos? Si el canciller Alamán dijo hoy día en la entrevista del Mercurio que votaba rechazo. Pero todos los diarios. El ministro de Defensa la semana pasada dijo que votaba apruebo. Bueno, entonces te falta una parte. De hecho, hoy día viene la tercera la repartición. Hay 10 ministros del apruebo, 6 del rechazo y hay 8. Entonces, ¿qué? Pero es distinta la presidencia de la neutralidad. Sí. La presidencia de los ministros, no, yo no hablo, no digo, Desbordes ha dicho, Alamán acaba de decir aquí, resueltamente está por el rechazo, y lo sabemos más o menos. Pero otra cosa es la neutralidad o no del gobierno, porque algunos dicen, si es que las encuestas dicen que va a perder el rechazo 70-30, ¿puede ser un error político alinear al gobierno detrás de una opción que va a perder? Porque va a tener que explicar la derrota. Betina, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que una discusión un poco artificial, porque la verdad que hoy día ya está instalado el tema de que en el gobierno no hay una mirada única. Hay grupos distintos adentro. Y eso no va a cambiar. O sea, Desbordes no va a cambiar de opinión, el ministro Alamán no va a cambiar de opinión. Entonces, la verdad que esta discusión es la que le gusta a Pancho Vidal mantenerla viva, porque no sé si encuentra que le da rédito a su sector, pero encuentro que es artificial. Porque hoy día ya está instalado respecto de qué sectores de los distintos partidos políticos son por el apruebo, son por el rechazo. Y así va a ser. Hoy día la coalición de gobierno va dividida en esta pasada. Por lo cual tampoco la lectura el día de mañana puede ser esto es una derrota a la centro-derecha, porque hay una buena parte de la centro-derecha que está votando por el apruebo. Pero la neutralidad o no del gobierno, que el gobierno eventualmente tome la opción de jugarse en favor de una opción. Eso sería... Lo que pasa es que yo creo que en todos los procesos democráticos, en todos los procesos eleccionarios, uno siempre le ha exigido a los distintos gobiernos, no sé, cuando hubieron elecciones presidenciales, parlamentarias, uno siempre exigía la presidencia desde la moneda, desde la autoridad. Sería inaceptable que aparezca, no sé, un ministro haciendo un punto de prensa con una chapita de otro sector. Haciendo campaña. Obviamente no. O haciendo campaña el fin de semana, porque veíamos los casa a casa. Yo creo que tú también hacías casa a casa cuando estaba seguramente el ministro en su época, ¿o no? Hacía más maldades. Peores todavía. Entonces, la verdad que yo creo que esta discusión es bastante artificial. Y yo creo que es de alguna forma también instalada para aquellos que quieren esa noche hacer una lectura de una derrota de un gobierno, y por eso hoy día instalan de que si es que pierde el rechazo es una derrota política del gobierno, y la verdad es que eso no es así. Porque cuando uno ve las encuestas, buena parte de la gente que votó por el presidente Piñera hoy día puede estar por el apruebo. Si es que se da Gonzalo Miller un 70-30 a favor del apruebo, ¿cómo queda el sector, tu sector para el día siguiente para rearmar el ánimo, para ir a una convención, para levantar candidatos a una convención? ¿Para qué decir si 80-20 o 75-25? En fin. Porque Alamán y compañía es de la teoría del 40 y él cree que incluso podría ser más del 40% para el rechazo. Pero las encuestas dicen otra cosa hoy día, aparentemente. Bueno, sí, falta todavía para el plebiscito, pero son los números hoy día, esa es la realidad. ¿Cuáles son los números que conocen? El gran desafío para Chile Vamos, el día 26 de octubre, es cómo vuelve a juntar la mitad que está en el apruebo y la mitad que está en el rechazo.
Si uno mira el gabinete, más allá de la genialidad comunicacional del gabinete del rechazo, pero hoy día viene el diario la tercera. Viene la mitad en el apruebo, la mitad en el rechazo. O sea, está 50 y 50. Cuando uno mira todas las encuestas, cuando uno ve por dónde, por ubicación, como autodeclaran los electores, dice, hay 1 de cada 3 electores de Chile Vamos que están en el apruebo. 1 de cada 3. Es un grupo muy grande. ¿Ah? Se reproduce, se amplifica eso en el gabinete. Y a mí, la verdad, yo prefiero que los ministros andar haciendo piruetas transparentes en su posición. Sí, ahora, lo raro va a ser después. La opinión de un ministro es igual que la opinión de cualquier ciudadano. No hay grandes electores en Chile. ¿Ah? Él lo que tiene que abstenerse es de hacer campaña. Pero transparentar su preferencia, me parece que le da relevancia, de hecho le da relevancia a lo que estamos conversando recién. ¿Cómo vamos a tener, ¿no es cierto? Imagínense, vamos a tener a los ministros que los ven todo el día, prescindentes, que no hablan del plebiscito, le hacen el quite al tema, y nosotros estamos esperando de que haya una gran participación, que la gente sienta que es importante y que, pero es que vaya a votar. Uno puede ir con un discurso por arriba y no meterse necesariamente. Yo creo que las autoridades en eso tienen que ser presentes. Pero, por ejemplo, si el presidente Piñera revelara su opción, yo, por lo menos, yo no tengo muchas dudas de que está por el apruebo, pero si él lo manifestara abiertamente... ¿Tú crees que el presidente Piñera está por el apruebo? O sea, me gustaría que lo transparentara él, pero si yo leo y escucho sus discursos, que son públicos, que son los que uno tiene acceso a información, él habla abiertamente del proceso constituyente y de los valores que quiere que se promuevan en ese proceso. Probablemente lo que sí está por la comisión mixta, probablemente. Bueno, ¿usted cree que el presidente Piñera está por el apruebo o por el rechazo? Siendo aquí casi como intérpretes de gestos y de mensajes. Es raro pensar. Ahora, cuando él hace el discurso, cuando promulgó la reforma constitucional, o sea, generó toda una receta respecto a qué cosas debería contener la nueva Constitución. Digamos, se permitió ahí una licencia que era extraña por 3 minutos. Pero solo respecto al resultado. Lo que pasa es que yo creo que hay 2 cosas que, o sea, no nos olvidemos que vamos a decidir 2 cosas en el plebiscito del 25 de octubre. Uno es si se aprueba o se rechaza el cambio de la Constitución y otro el mecanismo. Entonces, lo curioso va a ser cuando hay sectores que han sido refractarios respecto al mecanismo y a los mecanismos, particularmente cuando tiene que ver con la ampliación constitucional, a los mecanismos para asegurar ciertas cuotas de participación o la paridad, es cómo nos paramos ahí después de eso. Yo creo que ahí hay un desafío que va a tener probablemente la centro-derecha, ganando la prueba, ganando la convención constitucional, de subirse a ese carro. Claro, pero cuando tú cambias la pregunta, Gloria, cuando cambias la pregunta, y no es si avanzar o no en este proceso, que eso es lo que tiene más o menos dividido 70-30, podrá haber 60-40, a Chile Vamos, hay distintos números para eso. Cuando cambias la pregunta y dices el Chile que queremos, que se refleja en esa Constitución, se vuelve a unir ese momento. Se vuelve a tener una posición mucho más común, favorable a la idea de la libertad, la persona humana por sobre el Estado. Empieza ahí y se empieza a juntar de nuevo ese lote. Por eso yo lo planteo como un desafío, porque el POS va a tener que volver a encontrarse esa centro-derecha o Chile Vamos y lo que representa ese mundo. Pero recogiendo el punto de la transparencia, yo creo que la política hoy día necesita transparencia. Entonces esto de que los ministros hablen, no hablen, digan, no digan. Claro, de repente aparecen hasta como desafiantes. Sí. Vidal. Pero fíjate que yo lo tomo desde otra dimensión. Hay una homogeneidad absoluta en la oposición. Yo no conozco, por lo menos, no sé si tú lo conocías, a alguien de la oposición que esté por el rechazo. Yo no conozco. No. Nadie, es raro. No, pues los que eran de la oposición, que ya se sabían de sus partidos, eso ya se pasaron a... Sí, pero sígueme. Entonces, lo que me llama la atención es que la derecha social, política, dirigencial, esté dividida, yo no diría miti-miti, ¿ya? Renovación Nacional depende de lo que diga la mano, desborde, pero se hablan 2/3, 1/3. 1/3 por el apruebo, 2/3 por el rechazo. En la UDI yo creo que es 90-10. 90 por el apruebo, 10 por el rechazo. En 90-10 ustedes son militantes, tú eres militante al menos. ¿En 90-10 en la UDI? Yo creo que, bueno, de partida hay figuras importantes. Bueno, la UDI. Sí. Ya, pero el de la UDI, pero si uno mira los estudios, más que el tufómetro, el estudio es 1 de cada 3 electores de centro derecha está con el pero mi punto era la introducción. ¿Qué pasa en la derecha? Porque esta es una decisión, yo diría, la más importante para la construcción de un país para los próximos 30 o 40 años. Entonces, ¿por qué en la derecha está la mano y desborde? Me meto en el plebiscito.
yo creo que esa es una diferencia súper sustantiva. Pero eso no le da riqueza. Pero a la concertación, en principio, al final de los 80, no le dio una riqueza el que hubiese La diversidad. Demócrata cristiano y socialista que 10, 15 años antes estaban en bandos muy contrarios frente Sí, a el punto es cómo se enfrenta el futuro después. ¿Eso no fue lo que ustedes enarbolaban como su virtud? Sí, pero pero ojo, que la concertación de partidos por el no en su minuto, que eran 17 partidos, en la práctica tenían solo un objetivo, más allá de la diversidad, que era derrotar a Pinochet. Y entonces había una cierta unidad de propósito. El problema, yo creo, en el futuro respecto al resultado del plebiscito... Aquí Andrés Salamán acaba de decir que él no le cabe ninguna duda de que tiene que haber una nueva constitución. Son los mecanismos. Él cree que debe ser el Congreso que se elige. Pero no nos olvidemos que antes, nosotros alcanzamos a tener un poquito más, menos de un mes de campaña antes de que se postergara el plebiscito de abril. Y el discurso era, y creo que queda un poco superado por lo de la pandemia, por eso yo creo que tienen un desafío también desde la centro-derecha. El discurso era, la alternativa es la reforma. La alternativa no es Rechazar el cambio, rechazar para reformar era el discurso. Bueno, después de lo que hemos visto con la pandemia, y las discusiones que se han producido en el Congreso a propósito de las medidas que hay que tomar, yo creo que ese discurso quedó superado, claramente. ¿Por qué? Primero la discusión sobre el 10% de AFP. Luego la discusión sobre el Fondo Familiar de Emergencia. Claro, no. Voy a lo siguiente. Aquí hay sectores más refractarios. O sea, la lógica es, vamos a reformar y entonces vamos a ir más allá de lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, a la luz de lo que ha pasado en el Congreso, pareciera que no es necesariamente ir más allá de lo que está hasta ahora. Pero ¿cómo no? Con el 10% tal vez. Con el ejemplo que tocaba de dar, hubo un sector muy importante de Chile Vamos que fue más allá de lo que había hecho nunca antes. Pero con un costo enorme para la centro-derecha en términos de coalición, para el gobierno en particular. Entonces, yo creo que hay una disonancia ahí. Sí, pero esa derrota. Claro. Pero un cambio de gabinete que lo que hizo fue tratar de incorporar esas dos visiones al interior. Pues, sí, por eso lo que estoy diciendo es que hay diferencias y son evidentes, hay diferencias y son sustantivas. El punto es, creo yo, entre Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, aquellos que están por el apruebo y por el rechazo, hay un mínimo común de mirada país, quizás más fácil porque están en el gobierno, quizás yo te lo concedo, pero cuando uno mira la oposición, el arcoíris es tan amplio que dice, ¿dónde hay ahí un proyecto país común entre Fuad Chaín y Jadwe, por ejemplo? Hay un piso común. ¿En qué? Estado social de derecho. ¿Qué significa eso? No, significa que el artículo 2 de la nueva Constitución diga que Chile es un Estado democrático social de derecho y te garantiza 5 derechos a lo menos. ¿Por qué 5? Gradualmente. Los 5 que acusan la vida de todo ser humano. Salud, educación, vivienda, empleo y pensiones. ¿Y cuántos países tenemos donde hay derechos garantizados en la Constitución y no se cumplen? Entonces, bueno, creo que es importante también que el resto del trama... Ahora, yo quiero hacer un comentario a lo que decía Gloria respecto de este cuestionamiento a aquellos que sostenían rechazar para reformar producto de la discusión que se dio con el 10% del retiro con la del fondo de pandemia en pensiones, general. con la pandemia en general. Yo creo que, o sea, hemos trabajado muchas cosas juntas, pero creo que es de un simplismo pensar que la propuesta de rechazo para reformar, ¿no es cierto? Y que tenga que ver con una o dos cambios, tiene que ver más bien con un cambio integral de la Constitución. Entonces, a partir de eso, sacar deducciones de que en el fondo hay ciertos sectores no quieren cambiar la Constitución y a partir de eso pones como ejemplo una modificación constitucional, yo creo que es un poco confundir las cosas y creo que la discusión es un poco más amplia y es la reforma en general integral. Igual sabemos. Damos una pausa, nos desenredamos y volvemos. Y les quiero dejar planteado, por ejemplo, cuánto cambió Chile y el escenario político con lo que pasó del 10%, que todos están haciendo balance. La AFP está haciendo balance respecto de los recursos, cuánta gente. Ustedes creo que me ayuden a hacer un balance general de cuánto cambió el país, qué significó el 10% para la discusión política y social en Chile. ¿Parece? Pausa y volvemos en Estado Nacional. Estamos de vuelta en Estado Nacional. Le había planteado la pregunta, ¿qué significó el 10%? ¿Qué significó después de que ya se acalman las aguas? Hemos visto los retiros, la cantidad de gente, 13.000 millones de dólares, 8 millones de personas. ¿Qué significó? Yo creo que significó la demostración clara y evidente que tomar una medida de esas características y salirse del dogma respecto a determinadas creencias que están súper instaladas y que parece que no se pueden cuestionar, efectivamente sí se pueden cuestionar. Lo decía Daniel Matamala hoy día en una columna de La Tercera, o sea, no se cayó la bolsa al revés.
En general esto ha servido, parece, lo dijo el propio ministro de Hacienda, como un empuje hacia la economía misma. Tampoco hubo un desastre respecto a las AFP porque la gente concurrió en masa a pedir su 10% y las AFP en general en su mayoría han respondido de manera adecuada. No se cayó el país y yo creo que es la clara muestra de que una invitación para el país que queremos todos construir en el futuro es: dejémonos de pensar, pensemos fuera de la caja, pensemos fuera de los dogmas y yo creo que hay maneras de construir las cosas que pueden ser distintas. No las mejores, por cierto, pero distintas. ¿Qué les dejó a ustedes, Betina? Sí, a ver, yo creo que acá el tema de fondo era cómo afectaba esto el sistema de pensiones. Y eso claramente hoy día lo que estamos instalados y evaluando es cómo fue la gestión del pago de este retiro, ¿no es cierto? Y que la verdad yo creo que a todos sorprendió que fue impecable. La verdad que las AFP superaron las expectativas de cualquier persona que anticipaba su capacidad de gestión. Hoy día recordemos que el Estado ni siquiera es capaz de entregar la cantidad de pagos que hoy día en estos días se han entregado a través del sistema de las AFP. Así que de ese punto de vista fueron proactivos y fueron capaces de efectivamente cumplir con la expectativa de la ciudadanía. Ahora, el tema de fondo y por qué economistas de izquierda y de derecha, todos los exministros de los 30 últimos años de gobierno, todos se oponían, era por el efecto que esto generaba en el sistema de pensiones. Y es un efecto que hoy día no estamos viendo todavía, es un efecto que hoy día no sabemos hasta qué punto se va a concretar, va a haber reingreso de los recursos o no, cómo vamos a avanzar en esa línea. Y ese es el gran desafío. Y ese principalmente era la discusión que teníamos instalado en cuanto a cómo esto afecta al sistema de pensiones. Y con menos ahorro, obviamente tenemos también una baja en las pensiones. Francisco Vidal, ¿qué te dejó a ti Me dejó dos cosas. Un vendaval, la verdad. Que todos los agoreros que decían que este país se incendiaba o quebraba estaban equivocados, incluyendo mis amigos. Y segundo, que expresó que el gobierno en su apoyo a la gente llegó tarde, mal o nunca. Porque quebrar el chanchito de tus ahorros, hoy día en la academia o en el Impulso Ciudadano, si tú sumas en qué se está gastando la plata, si tú sumas alimentos, deudas y deudas de crédito, el 90%. ¿Y eso qué te dice a ti? ¿Que es gente responsable? La experiencia que uno saca es que en una situación de crisis como esta hay que ayudar más, porque colocamos a la ciudadanía en una situación límite. O sea, mira, la primera opción de los que retiraron la AFP, dice la encuesta hoy día, más del 40% era para comprar alimentos. ¿Qué te está demostrando eso? Que la percepción desde el gobierno, oye, pero la gente quiere romper su chanchito, su pensión, para comprar alimentos. Dime si no es dramático. Que no acabe. Gonzalo, ¿a ti qué te dejó? ¿Qué sabor te dejó esto? Primero, que el Estado no tiene ninguna herramienta y se demostró. O sea, porque digo el Estado, que no es este gobierno. Nunca, ningún gobierno había desarrollado una política pro clase media y tenía las herramientas para poder, de alguna manera, acceder a ella. Ahí esto quedó en reflejo de todo lo dificultoso que fue tratar de implementar un programa para tratar de llegar a ese mundo por lo heterogéneo, por lo diverso, y finalmente lo del 10% terminó supliendo eso. Ahora, desde la lógica de la política pública, es una mala política pública, pero fue una medida desesperada. Fue una medida desesperada y así lo asumen las personas. Por eso que a mí la discusión en qué se gasta el 10%, me tiene sin cuidado. Ese 10% cada uno se lo gasta en lo que quiere porque es propio, es su recurso. El Estado no fue capaz de ayudarme, yo me gasto mi recurso en lo que quiero. Y lo llevo a una segunda capa, que este ciudadano no politizado, al menos en el eje izquierda-derecha, porque su reacción es, este 10%, obviamente lo tengo aquí, lo gasto como quiero, y después cuando le dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con el 6% de la reforma de pensiones? El 51% dice, para mí. La 51% dice, para mí. Hay que explicarle a ese ciudadano que... Pero Pancho Vidal, sí, hay que explicarle que si tú le dijiste su cotización es su ahorro. Pero eso no continúa en el tiempo. En la Comisión Bravo, cuando se hizo la encuesta, era más o menos similar. Nos vamos a separar unos minutos y a la vuelta tenemos el... Sí, de nuevo. Comerciales. Sí, para que vea usted. Bien para la televisión nacional. Sí, muy bien, para que vea usted. A la vuelta vamos a proyectar, cada uno de nuestros invitados, proyectar la semana que viene. Ya no se separe, esperemos.
De vuelta en Estado Nacional y tenemos el minuto final de cada uno. Gloria, ¿con qué quiere usted proyectar la semana? Dos cosas que me parece súper fundamental. Uno, se tiene que discutir muy pronto, y hay una posición parlamentaria del senador Arboe, la senadora Muñoz, Insulza, etcétera, para generar una regulación al financiamiento de la política, el financiamiento particularmente, perdón, de la campaña, el límite a la campaña, que me parece que es súper fundamental, porque si no, la contienda va a ser desigual y la asimetría va a ser enorme. Me parece súper importante eso. Y lo segundo es el pacto ético digital. A propósito que no tenemos regulación sobre temas de redes sociales y las fake news han cambiado en muchas elecciones y procesos como este que vamos a enfrentar. Hay una iniciativa que está en pactodigital.cl, que es justamente asumir que los partidos, que los actores políticos en general debieran tratar de impulsar una iniciativa que permita combatir este flagelo. Yo creo que al final es un flagelo para la democracia. ¿Bettina? Sí, no, yo creo que esta semana parte mañana, sobre todo con la decisión de Celestino Córdoba, si empieza o no empieza una huelga seca. Yo creo que va a ser un tema importante en la semana. Es una decisión que yo personalmente lamento que cualquier persona tome, incluso en el caso de él, que es un doble homicida. Pero yo creo que efectivamente el Estado la Corte Suprema sí también lo determinó, entregarle privilegios a un doble homicida me parece muy complejo, por lo cual finalmente, si bien es lamentable la decisión que pueda tomar a partir de mañana hacer una huelga seca, yo creo que también hay que entender que hoy día en el país no hay ninguna persona que está por sobre la ley, y por lo cual finalmente cada uno tiene que pagar su condena. Francisco Vidal. Dos cositas. Que avance el impuesto a los súper ricos, yo creo que va a ser fundamental esos 4.000 millones de dólares, porque vamos a tener que financiar el IFE hasta diciembre, y el proyecto está para eso. Esa es una cifra suya, porque no es sí, consensuada. Porque nadie más la bala. Otros dicen 6.000. No, otros dicen 6, otros dicen 9, pero yo leí el proyecto. Dice 4.000. 3.906 si quiere ser que sea más preciso. Y segundo, muy importante, que empieza el debate en el Senado sobre una diferencia que tenemos con la derecha bien sustantiva. En el marco del conflicto de la Araucanía, las salidas tienen que ser institucionales. Y la primera señal es que nosotros estamos proponiendo 24 escaños reservados para los pueblos originarios, y el gobierno y la derecha están proponiendo 10. Gonzalo Melero. Yo creo que, refiriéndome a la Araucanía, hay un cambio de tono en muchos actores, y eso es importante. Yo creo que salir del eje de la violencia, del eje de lo penal. Yo escuché al alcalde Juan Carlos Reinao en una entrevista. Presidente de los alcaldes mapuches. Sí, presidente de los alcaldes mapuches, una persona investida, ¿no es cierto?, de cierta representatividad, invitando un diálogo de todos. Y el diálogo como el camino para derrotar la violencia. Un diálogo que es necesario, un diálogo que puede traer paz, pero sobre todo derrotar la violencia y a los violentos. Entonces, yo creo que es interesante que lo recoja el gobierno. Yo creo que había un esfuerzo muy importante que venía haciendo el ministro Moreno, se avanzó mucho, que recogió parte de lo que se hizo hacia el final del gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, yo creo que hemos avanzado mucho en ese camino y falta poco para poder acordar. Porque Pancho Vidal dice, mira, tenemos una gran diferencia. Oiga, pues en 24 años de gobierno no hubo espacio para escaños reservados, y hoy día la diferencia si está entre 10, 24, si es con un padrón, es con un padrón general, dónde se vota. Estamos muy cerca de algo que se llama paz para la Araucanía a partir de una solución institucional. Así que yo creo que eso para la semana podría ser una buena noticia. Bettina, Gloria, Francisco, el Ministerio de Pueblos Originarios y el Estado Plurinacional avanzamos. Por eso muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo. Los chilenos van a querer que te quede la oposición.